postura que se puede entender, digamos, recopilando justamente las principales que se han venido comentando tanto aquí como en el extranjero, ¿no? Y también, si también el tiempo nos permite, vamos a atender, digamos, el acercamiento en lo que podemos comprender entre proceso penal y constitución, ¿no? Y ahí definitivamente vamos a tener que hablar sobre principios, derechos y garantías, ¿no? Es decir, qué principios, digamos, cómo diferenciar en primer lugar un principio, un derecho, una garantía, realmente, tomemos el ejemplo de la imparcialidad, por ejemplo, realmente la imparcialidad, que es un derecho, es un principio, una garantía, porque desde luego que esto, dependiendo también de la perspectiva en la que miremos, podemos entenderla como principio, ¿no? Y en función de ello vamos a ver cómo los principios pueden ser de mucha utilidad para comprender las normas procesales penales y en ese sentido comprender a su vez la estructura del proceso penal y, digamos, el rol que tienen que asumir los sujetos procesales. Entonces, eso es lo que vamos a pretender en estas sesiones. Bien, en primer lugar, nociones fundamentales, ¿no? Eh, Hay que reconocer, hay que partir de una idea bastante general, que en toda sociedad siempre se van a cometer determinadas conductas que finalmente van a tener como consecuencia la afectación de bienes jurídicos, ¿no? En el caso que tal vez a nosotros más nos interesa, hace referencia a la afectación de bienes jurídicos de naturaleza penal, ¿no es cierto? Desde luego que cuando tenemos frente este tipo de conductas, ya nuestro Estado viene regulando un conjunto de normas que van a actuar justamente en respuesta a esa infracción, ¿no? La ley penal, desde luego, la ley penal material, en ese sentido no se va a aplicar de manera automática, es lo que decimos, sino que es importante reconocer aquí que si tenemos el derecho penal por un lado y un caso concreto por el otro, desde luego que tiene que haber un instrumento que va a permitir la aplicación adecuada de esa ley penal, ¿no? Y ahí justamente vamos a hablar del derecho procesal penal. Esto también lo vamos a retomar con más fuerza más adelante. Es por eso, y bueno, en el tercer punto, justamente ahí colocamos, de ahí que el derecho penal requiera para su realización la existencia justamente del derecho procesal penal, ¿no? Partiendo de esa idea muy básica, justamente, es que nosotros eh, comprendemos lo siguiente, ¿no? El derecho penal, desde luego, supone un conjunto de normas, ¿no? La ley penal en concreto, que para aplicarse en un caso específico se dice que no se puede aplicar de cualquier manera. Su aplicación no es automática, sino que requiere de un intermedio que justamente sería el derecho procesal penal. Ahora, justamente aquí importa destacar que el derecho procesal penal no asume una posición meramente instrumental, ¿no? Y esto también lo vamos a ver más adelante, pero estamos justamente atendiendo algunos criterios básicos, ¿no? El derecho procesal penal se compone de un conjunto de principios, un conjunto de derechos, un conjunto de garantías, ¿no? De manera que se constituye en un verdadero sistema de contrapeso frente al derecho penal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lo entendemos así? Porque justamente dentro del derecho procesal penal, o concebir la existencia del derecho procesal penal, nos va a permitir entender que la aplicación de la ley penal, ¿no? Tiene que, para poder aplicarse en un proceso específico, tiene que respetar determinados principios, derechos o garantías, como la presunción de inocencia. No puedes aplicar la ley penal si es que previamente no has determinado su aplicación a través de un proceso penal en la cual se estén respetando la presunción de inocencia, la prueba en este caso, ¿no? La prueba suficiente y entre otros también el juez independiente e imparcial, ¿no? ¿Cómo podemos definir así de manera bastante amplia el derecho procesal penal? En primer lugar hay que reconocer pues, que es una rama del derecho público, ¿no es cierto? Hacemos referencia a que es de derecho público porque desde luego supone la intervención del Estado, ¿no? Aquí hay un punto muy importante porque hay que hacer referencia a principios, instituciones o normas jurídicas. Finalmente, todas estas instituciones lo que van a hacer es, ¿qué cosa? Regular la actividad procesal
que justamente tiene una determinada finalidad, ¿no? Un carácter instrumental, que es la aplicación de la ley penal. ¿Ok? Los componentes del derecho procesal penal, ¿no? Si nosotros queremos atender a qué compone justamente el derecho procesal penal, podríamos establecer dos partes, ¿no? Y ustedes ya seguramente bien lo pueden advertir. Una parte dogmática, desde luego está compuesta por aquellos conceptos, ¿no? Principios, categorías procesales que van a permitir justamente ordenar, sistematizar y determinar la aplicación de las normas procesales, ¿no? Y digo normas procesales porque justamente esa es la otra parte, la parte normativa, ¿no? Que supone el conjunto de normas que vienen a regular el desarrollo del proceso penal, ¿no? Van a definir la estructura del proceso penal y los roles de los sujetos procesales. Entonces podríamos advertir que el derecho procesal penal tiene esos dos componentes, esas dos partes. En cuanto a las características del proceso penal, por un lado, bueno, ya lo veníamos también adelantando, hay que reconocer ese carácter público. ¿En qué sentido? En que desde luego supone también para la aplicación del proceso penal, así como también del derecho penal, la intervención del Estado. En ese sentido, pues tiene ese carácter público, ¿no es cierto? Y aquí vienen dos de las características que tal vez ha traído un poco de confusión en los años anteriores, ¿no? Hay quienes decían que el proceso penal tiene propiamente un sentido, un carácter instrumental, ¿no? ¿En razón de qué? Justamente en lo que veníamos advirtiendo. ¿Por qué? Porque para la aplicación de la ley penal a un caso en concreto, desde luego tiene que haber un proceso penal que se haya desarrollado, ¿no? Y no de cualquier manera, sino que ese proceso penal han tenido que respetarse todos los principios, derechos y garantías a los que podemos justamente hacer alusión, ¿no? Presunción de inocencia, que justamente haya el juez se haya desenvuelto de manera independiente e imparcial, ¿no es cierto? Entre otros conceptos. Pero dense cuenta que una de las características también es la autonomía. El derecho procesal penal como rama también tiene un carácter autónomo y justamente hay quienes advertían un sentido contradictorio. No, no puede ser por un lado instrumental, es decir, el derecho, digamos, el derecho adjetivo frente al derecho sustantivo, que es la ley penal, el derecho penal, pero por otro lado, ¿cómo podemos reconocer nosotros esa autonomía como rama? ¿No? Y es allí pues que, bueno, pues hay algunos profesores, por ejemplo, Lorca Navarrete, que también lo explica bastante bien, cuando él asocia que el derecho procesal penal también tiene un aspecto sustantivo. Y justamente ese aspecto sustantivo se encuentra compuesto por estas instituciones, por estos principios, por estas reglas, por estas normas que le van a dar un contenido propio al derecho procesal penal. ¿No es cierto? Definitivamente, y hay que reconocerlo, y esto es verdad, que todas esas instituciones, esos principios, esas reglas, tienen como objeto, desde luego, aplicar la ley penal, pero también le reconocen esa autonomía, porque en función justamente de ella es que el derecho procesal penal tiene su propio objeto de estudio, ¿no? Y esto también nos va a permitir advertir una diferencia entre derecho procesal penal y proceso penal, como lo vamos a ver en las siguientes láminas, ¿ok? Eh, el objeto del proceso penal. Siempre que hagamos referencia al objeto, ¿no? Propiamente aquí en el título debería decir el objeto del derecho procesal penal, solamente esa precisión, que hacemos referencia al objeto, ¿no? Y aquí justamente en la parte izquierda hacemos esta referencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos del objeto de algo, ¿no? El objeto del derecho procesal penal o el objeto del proceso penal, atendemos a referir a qué es lo que es materia de estudio, ¿no? En todo caso, cuando hablamos del objeto del derecho procesal penal, ¿qué es lo que justamente estudia esta rama del derecho, ¿no? Y podemos advertir allí tres tipos de expresiones que podrían componer justamente ese objeto. En primer lugar, normas, ¿no? Un conjunto de normas, pero ¿de qué tipo? ¿No? El conjunto de normas que justamente van a regular el ejercicio de la participación del Estado en la aplicación de los casos en concreto, ¿no? Justamente aquí lo que apuntamos es conjunto de normas que regula el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros también hacemos referencia a cuál es el objeto de estudio del derecho procesal penal, vamos a advertir
que hay que hacer referencia a principios, ¿no? Pero los principios entendidos desde la perspectiva que van a permitir dar los lineamientos, las pautas, las directrices de cómo es que se tiene que conducir el proceso penal, ¿no? Por un lado tenemos las normas que justamente van a regular la posibilidad de que el Estado pueda ejercer justamente el jus puniendi, y por otro lado, también vamos a ver cuáles son esos criterios, esos lineamientos, las pautas que van a determinar cómo se va a estructurar, cómo se va a tener que conducir el proceso penal, ¿no? Y finalmente, de manera genérica, tal vez podríamos decir también cualquier otra institución perteneciente al ámbito del proceso penal. ¿Ok? Em, ¿Qué es lo que se busca con el derecho procesal penal? ¿Qué es lo que se busca con el derecho procesal penal? Y aquí tiene mucha vinculación justamente con los fines. Eh, Hay una posición bastante sentada, desde la perspectiva también constitucional, se advierte esta posición, en la cual se dice que con el derecho procesal penal, como rama, desde luego, lo que se está buscando es el ejercicio o la aplicación de la ley penal de manera legítima, ¿no? Pero esta legitimidad, ¿en qué consiste? Si bien es cierto, el derecho procesal penal va a permitir la aplicación de la ley penal, ¿no? Pero no puede aplicarse la ley penal de cualquier manera. La aplicación de la ley penal tiene que ser de manera legítima. ¿Y cuándo es legítimo? Cuando justamente el derecho procesal penal ha constituido un conjunto de instituciones que van a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas que justamente participan en el proceso penal, que se encuentran inmersas en el proceso penal. De esa manera podemos entender que el derecho procesal penal también tiene un objeto, ¿no es cierto? En ese sentido, justamente lo que venimos recalcando en todas estas láminas es que el derecho procesal penal finalmente adquiere sentido, adquiere autonomía en tanto que se compone de un conjunto de instituciones que van a ser finalmente un sistema programático de contención de la aplicación de la ley penal. La ley penal como tal es muy dura. Regula justamente las sanciones más fuertes, más agresivas que tenemos en el ordenamiento jurídico, ¿no? La viva expresión es la pena privativa de libertad, ¿no es cierto? Y ese tipo de sanciones no se pueden aplicar de cualquier manera. Tienen que aplicarse de una manera tal, ¿no? Que se entienda que esa aplicación es legítima. Y justamente esa legitimidad va en el sentido de que esa ley penal ha tenido que pasar por una estructura que se conoce como el proceso penal, donde se han tenido que garantizar ciertas instituciones. Habiendo pasado esa estructura donde se garantizan justamente estas instituciones, se consideraría la aplicación legítima de la ley penal en un caso en concreto. Y estas instituciones, que son justamente los principios que también pueden ser entendidos en determinados casos como derechos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, y por eso es justamente que acá nosotros decimos que el derecho procesal penal lo que va a buscar es finalmente la aplicación de esa ley penal de manera legítima. Esto es, respetando los derechos fundamentales de las personas. Las fuentes del derecho procesal penal, ¿no? Esto de manera genérica. ¿Qué podemos entender por fuente? Bueno, en el lado izquierdo nosotros decimos que fuente en un sentido genérico pues hace referencia a todo aquello que va a dar origen, produce, ¿no? O sirve de fundamento de algo. Es aquello de donde proviene algo, ¿no es cierto? Y el derecho procesal penal, ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son sus fuentes? Entonces, bueno, pues acá Dupasquier justamente hace una referencia a cómo podemos entender las fuentes, ¿no? Em, Clasificaciones de las fuentes. Hay dos tipos de fuentes. En primer lugar, una fuente material, ¿no? Y una fuente formal, ¿no? Esto seguramente ya ustedes lo vienen ya anticipando. Cuando hacemos referencia a la fuente material, justamente nosotros tenemos que hacer referencia a esas actividades propias de una determinada nación que finalmente tienen como consecuencia su regulación normativa, ¿no? Ahora también vamos a ver un par de ejemplos, pero lo que hay que hacer referencia aquí, y es bastante importante, es que cuando hacemos referencia a fuente material, justamente hay que atender aquellas
actividades, costumbres que se practican en una determinada nación y que finalmente terminan siendo recogidas a través de una norma, ¿no? Bueno, pues los tribunales jurados es un claro ejemplo de eso que también lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Pero ¿qué es la fuente formal? ¿Qué es la fuente formal? Justamente la fuente formal, es decir, de dónde nace justamente el derecho procesal penal, atiende propiamente al reconocimiento de las normas jurídicas, ¿no? Se considera que eh, el derecho en su sentido procesal pues proviene de las normas jurídicas que han sido creadas por los órganos competentes, ¿no es cierto? El derecho procesal penal en ese sentido, ¿no? La fuente, bueno, pues en el derecho procesal penal, y lo estamos poniendo en el segundo punto aquí, la fuente formal es toda manifestación de voluntad emanada de un órgano competente con el fin de regular las relaciones jurídico-procesales, ¿no? Pues hay que entender desde luego que tenemos que distinguir en todo caso, por un lado, las relaciones jurídico-sustanciales, ¿no? Y las relaciones jurídico-procesales, que desde luego se aplican en el ámbito y tienen efectos dentro del proceso penal, ¿no? Un ejemplo bastante concreto y bastante puntual, tal vez, para distinguir este tipo de relaciones, es lo que muchas veces se suele indicar, inclusive ha sido aceptado por tribunales internacionales, por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando hace referencia a la presión mediática respecto a los procesos penales, ¿no? Se dice que esa presión mediática muchas veces afecta el honor de las personas, o bueno, la presunción de inocencia, ¿no? Porque desde luego, cuando hay mucha atención en el ámbito mediático sobre la responsabilidad penal de una persona que está siendo justamente investigada, ya sea periodistas o cualquier comentario, o los propios sujetos procesales que atienden a los medios de comunicación, ¿no? Más allá que, digamos, indicar en qué estado está el proceso, cuáles son las posibilidades que regula justamente nuestro Código Procesal Penal, van a sindicar justamente o su inocencia o su culpabilidad, o a sindicar a otras personas que son lo uno o lo otro, ¿no es cierto? Y se considera que justamente en el ámbito mediático se puede afectar o vulnerar la presunción de inocencia. Lo cierto es que si nosotros atendemos como fuente formal y el derecho procesal penal, aquí nos va a permitir entender que justamente la presunción de inocencia tiene un ámbito de aplicación como derecho fundamental de naturaleza procesal, ¿dónde? Dentro del proceso, ¿no es cierto? Sí que lo puede afectar, y ya lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el fiscal cuando solicita pretensión, por ejemplo, algún tipo de medidas limitativas, justamente derechos fundamentales, que podrían suponer algún trato contrario a su inocencia, ¿no? Le estaría dando un trato de culpable. Y por otro lado, a nivel jurisdiccional, cuando efectivamente se impone alguna medida restrictiva que finalmente puede ser considerada, por ejemplo, contrario al principio de legalidad porque no se están respetando los presupuestos. Se entiende bajo este ejemplo que tanto Fiscalía como el órgano jurisdiccional pueden afectar justamente estos derechos que tienen vigencia en el ámbito procesal, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque hay sujetos terceros ajenos al proceso penal, como puede ser cualquier ciudadano, inclusive incluyendo allí los medios de comunicación, y a eso justamente quería hacer referencia, que desde luego pueden referirse a la situación jurídica de los investigados, ¿no? Y pueden en ese sentido, atribuir mediáticamente hablando, ¿no? Sobre la responsabilidad penal. Pero justamente esa sindicación, esa atribución no tiene ninguna repercusión en el proceso penal, ni siquiera en su situación jurídica, formalmente hablando. Si se dan cuenta, las relaciones jurídico-procesales finalmente se terminan estableciendo entre los propios sujetos procesales, que les permite realizar actos procesales, ¿no? Dentro del contexto procesal. Pero los terceros ajenos al proceso directamente no tienen esa relación jurídica procesal, por tanto no pueden afectar, digamos, el estatus jurídico de las personas. En realidad, cuando un medio de comunicación tilda, por ejemplo, de culpable a una persona, hablamos allí propiamente no de afectación de la presunción de inocencia, sino tal vez del honor. Hablamos de un derecho sustantivo que tiene el investigado respecto de una persona con quien no ha establecido una relación jurídico-procesal. Allí lo que podríamos advertir en todo caso es una relación jurídico-sustantiva, ¿no? Porque el medio de comunicación, al realizar cierta conducta, está afectando un derecho de naturaleza sustantivo, no procesal.
no la presunción de inocencia, sino el honor. Bajo ese criterio, ¿no? Al establecer y reconocer un derecho de naturaleza, pero una relación jurídica sustantiva, nada impide que posterior a ello se pueda crear otro proceso y donde ya definitivamente tanto ese medio de comunicación y la persona investigada pues tengan otro tipo de relación jurídico procesal. Solamente para aclarar este punto, ¿no? Y finalmente, claro, cuando hablamos de fuentes formales hay que hacer referencia desde luego también a la ley y a la Constitución, ¿no? Entendamos por ley pues todo el ordenamiento jurídico y por sobre ella la Constitución. Entonces, vamos a algunos ejemplos. Un ejemplo de fuente material se evidencia en las prácticas del common law, ¿no? Según las cuales, y esto pues se evidencia también como una, digamos, como una tradición en estos países, donde los juzgamientos justamente se daban a través de sus pares. Es decir, un ciudadano finalmente era sentenciado, era juzgado por también otros ciudadanos, ¿no? Estas prácticas se han sido recogidas de manera tal que han sido actualmente reguladas y por eso en los países anglosajones vemos como también esa tradición ha sido aceptada y actualmente pues se reconoce la institución de los tribunales de jurado, ¿no es cierto? La fuente formal, desde luego, pues en un sentido amplio, hay que hacer referencia a los textos normativos que van a regular el proceso penal, los actos procesales o cualquier actividad que puedan desempeñar los sujetos procesales, ¿no? El Código Procesal Penal de 2004, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la propia Constitución, ¿no? Aquí tenemos un particular criterio al indicar que tal vez nosotros no consideramos que fuente es del derecho procesal penal la doctrina o la jurisprudencia, ¿no? Entendiendo que desde luego en la doctrina pueden haber múltiples posiciones, ¿no es cierto? Y frente a ello, pues el derecho procesal penal sí que puede acoger y puede tal vez crear normas, pero de todas maneras hay que reconocer pues que está sujeta a constante cambio, a constante evolución. Y por otro lado, respecto a la jurisprudencia, desde luego que, y sobre todo a la que se hace llamar vinculante, se reconoce que no es del todo, en tanto que los propios órganos jurisdiccionales pueden apartarse de estas posiciones, en tanto que lo hagan motivadamente, ¿no? En todo caso, esto también forma parte del debate. Entonces, hemos dado algunas pautas generales respecto al derecho procesal penal como rama, ¿no es cierto? Ahora, pues, hablemos un poco más sobre lo que constituye el proceso penal, ¿no? Por un lado, efectivamente, el conjunto de normas que van a definir las instituciones del derecho procesal penal, y veíamos justamente ahí el objeto del derecho procesal penal, y por otro lado, qué debemos entender por el proceso penal como estructura, ¿no? Como el procedimiento mismo. En ese sentido, y de manera general, podemos anticipar lo siguiente. En primer lugar, las fases del proceso penal, esto solamente con fines aclaratorios, porque la intención es otra, y vamos a reforzar justamente lo que venimos indicando con este esquema. En primer lugar, hay que reconocer pues que el proceso penal se divide, lo podemos dividir en fases, ¿no? Esta fase tripartita, en la cual tenemos la primera, que es la investigación preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio oral. Desde luego que, y eso también lo explicaba ya hace muchos años mi profesor Sánchez Velarde, cuando él explicaba que desde un punto de vista funcional, ¿no? Hay que ver al proceso penal en una estructura lineal, ¿no? Y esto ahorita lo vamos a explicar por qué. Hay que reconocer que el Poder Judicial, así como el Ministerio Público, es un sistema estructurado de manera jerárquica, ¿no es cierto? Tenemos una primera instancia, si se quiere, una segunda instancia, un tribunal de casación, ¿no? Pero cuando veamos al proceso penal hay que verlo en un sentido lineal. ¿Por qué? Porque el proceso penal no se acaba propiamente luego de realizar el juicio oral con la emisión de una sentencia, sino que en su caso puede continuar en ese sentido lineal y habrá la fase de impugnación, ¿no es cierto? Y una vez que tengamos una sentencia condenatoria firme, pues habremos dicho que culmina el proceso penal, ¿no? Si vemos en ese sentido el proceso penal, cuando nosotros hablemos de principios, cuando hablemos de derechos, lo que tenemos que decir es que estos principios y derechos también rigen
para todas las fases del proceso, incluyendo la fase de impugnación, ¿no es cierto? En este sentido, si tenemos una sentencia emitida luego de la realización de un juicio oral, ¿no es cierto? Y esta es cuestionada a través de un medio impugnatorio, el proceso no ha culminado. Esa sentencia propiamente no tendría que tener efecto alguno. ¿Por qué? Porque justamente ha sido cuestionado, en tanto que una de las partes ha considerado pues que ha habido un agravio, ¿no es cierto? El proceso continúa. Los principios siguen vigentes. La presunción de inocencia sigue vigente hasta que efectivamente podamos tener una sentencia que así lo determine finalmente, ¿no? Y con carácter de cosa juzgada, pues evidentemente podríamos considerar que estaríamos concluyendo con el proceso penal en estricto. Ahora esto lo digo ¿por qué? Por dos cosas. Porque hace poco se ha venido justamente discutiendo sobre una de las instituciones que tal vez está trayendo un poco de problemas, es justamente lo que se denomina la ejecución provisional de la sentencia. Y es que, desde luego, nosotros cuando tenemos esta sentencia de primera instancia, en nuestro código, en el artículo 402, regula justamente la posibilidad de ejecutar provisionalmente esa sentencia, ¿no? Y en todo caso, ahí vemos tal vez lo característico cuando dice provisional, ¿no? Hay algunos profesores que consideran que las fuentes de nuestro Código Procesal Penal del 2004 son el Código Procesal Modelo para Iberoamérica de 1988, el Código Italiano, desde luego, y la Ordenanza Procesal Penal Alemana, ¿no? Si solamente vemos esta institución de la ejecución provisional de la sentencia, vamos a ver pues, que justamente esas fuentes que nosotros tenemos, ya sea el Código para Iberoamérica, el Código Modelo, la Ordenanza Procesal Alemana o el Código Italiano, no regulan justamente esta suerte de figura de ejecución provisional, ¿no? Lo cual un poquito también llama la atención en el sentido de que si las fuentes de nuestro código no regulan, entonces ¿de dónde saca justamente nuestro código esta figura de la ejecución provisional? Lo que en realidad aquí parece que se está tendiendo es a una suerte de temor en el siguiente sentido. Si tenemos una sentencia condenatoria, ¿no es cierto? Y nuestro código dice que se puede ejecutar provisionalmente, ¿no es cierto? Podemos inferir, ¿no? Desde un punto de vista general legislativo, podemos inferir que es normal pensar que el investigado se puede fugar. Y entonces nuestro código está permitiendo justamente esa ejecución provisional, ¿no? Lo cierto es que si a nosotros hablamos propiamente de un temor a fuga, ¿esto qué es en concreto? Es peligro de fuga, es un peligro procesal. Y las medidas adecuadas para reducir, si no es que eliminar ese peligro procesal, ¿cuáles son? Las medidas cautelares, ¿no? Y por eso a eso yo atendía. Si nosotros hablamos de una fase de investigación, una fase intermedia, una fase de juicio oral y en su caso una fase de impugnación, es que estamos diciendo que el proceso no ha terminado. ¿Que puede haber peligro procesal? Claro que sí, pero para eso están las medidas cautelares. ¿Para qué tienes que ejecutar provisionalmente algo? Pues que todavía está cuestionado, no tienen carácter de firmeza. ¿No es cierto? Entonces, justamente este ejemplo que venimos citando nos ayuda a entender de manera más clara y justamente a lo que atendíamos, los principios van a regir sobre todas esas frases, sobre todas esas fases procesales. ¿La presunción de inocencia tiene que regir durante la fase de investigación preparatoria? Claro que sí. Sobre la fase intermedia, desde luego que sí. En el juicio oral, desde luego que sí. Si se impugna, también tiene vigencia el principio de presunción de inocencia, ¿no es cierto? Si hay un peligro, un temor de que esta persona justamente pueda rehuir a la investigación, pues están las medidas cautelares, ¿no? Y justamente se dispone otro conjunto de normas que así consideran que se le puede imponer a una persona que ha emitido, sobre la cual ha recaído una sentencia condenatoria, la posibilidad de imponer prisión preventiva. Y si esa persona ya llegó con prisión preventiva justamente a juicio oral, pues se puede prolongar esa prisión preventiva, ¿no es cierto? En todo caso, ¿qué sentido funcional tiene esta ejecución provisional? Lo que es ejecución provisional, en todo caso, estaría trastocando es la presunción de inocencia como institución propiamente, ¿no?
Y viene el caso también en España. Tampoco se regula esta figura, ¿no? Bajo el criterio de la presunción de inocencia se entiende que por más que hayas tenido una sentencia condenatoria en primera instancia, ¿no es cierto? Y es más, se impugna, pues la presunción de inocencia sigue vigente. Entonces, cuando hablamos del proceso penal y hablamos de las fases, hay que reconocer que también una fase, visto de esa perspectiva funcional, no a nivel estructural desde luego, sino perspectiva funcional, el proceso no acaba con el juicio oral, ¿no? Acabará en su caso, pues, con las demás instancias que se habiliten y en ese sentido, pues, habrá que reconocer también una fase de impugnación. Y durante todo el desarrollo del proceso penal, que no acaba en juicio oral, en este primer juicio oral, ¿no es cierto?, tiene que regir los principios y tiene que respetarse en ese sentido los derechos fundamentales de las personas. ¿Ok? Entonces, de manera general, veníamos indicando que teníamos una primera fase, la investigación preparatoria, ¿no es cierto? Dentro de esa primera fase tenemos dos subfases, ¿no? La fase de diligencias preliminares y la fase de investigación preparatoria en sentido estricto o la formalizada, como se dice, ¿no? La investigación formalizada. ¿Quién dirige esta fase? Ya ustedes lo saben, el fiscal, ¿no es cierto? El fiscal justamente es dueño y señor de esta fase. Él es el que determina, frente al caso en concreto, qué diligencias se van a realizar, sobre qué personas se van a realizar, en qué momento se van a realizar. Y si se dan cuenta, justamente esto es lo que nuestro código le reconoce al fiscal. El fiscal es director de la investigación. Y eso, desde luego, no ofrece ningún inconveniente. Ahora, ¿podemos concebir aquí justamente la participación de juez de investigación preparatoria? Claro que sí, ¿no es cierto? Siempre que haya algún acto procesal que pueda suponer restricción de algún derecho fundamental, el fiscal propiamente no lo puede disponer. Necesita la autorización, en este caso, del órgano jurisdiccional. Solamente el órgano jurisdiccional puede determinar la aplicación de determinadas medidas limitativas de derechos fundamentales. ¿Ok? Si bien es cierto, el fiscal es dueño de la investigación, en efecto, pero aquellas medidas que vayan a afectar derechos fundamentales, ¿no? Tienen que tener una autorización de nuestros órganos jurisdiccionales. Bien. Bueno, la fase intermedia, ¿no? La fase intermedia, desde luego, se han realizado las investigaciones, ¿no? Pero hay que ir a una etapa de control donde se van a revisar, en todo caso, todo este conjunto de actuaciones que han tenido como consecuencia la obtención de información y que finalmente son presentadas, en su caso, en la etapa intermedia, como medios de prueba, ¿no? Aquí se va a realizar, desde luego, una audiencia preliminar. ¿Y quién dirige esta audiencia preliminar? ¿Quién dirige esta fase intermedia? El juez de investigación preparatoria, ¿cierto? En caso de que se considere, desde luego, en la etapa intermedia que hay elementos suficientes para irnos a un juicio oral y una posible pretensión de condena, nos vamos a la siguiente fase, que es la fase de juicio oral, ¿no es cierto? Y aquí, justamente, quien lo dirige es otro juez distinto. El juez penal, ¿no? Bueno, acá le he colocado juez de juicio oral, pero el nombre técnico, como establece nuestro código, es el juez penal. Ahora, esto, digamos, de manera amplia, ¿no? Algunas observaciones respecto justamente a la estructuración del proceso penal. En primer lugar, y esto también se está discutiendo bastante, tengo también referencia de algunos trabajos de investigación, unas tesis justamente están atendiendo esto. Nosotros decimos que el fiscal, al ser director de la fase de investigación, ¿no? Desde luego que va a determinar, si él lo considera, el paso de las diligencias preliminares, de esta fase de diligencias preliminares, a la investigación preparatoria formal o en sentido estricto, ¿no? Como se dice. Ahora, el paso de una fase a otra, ¿quién la determina? El director de la investigación. ¿Y quién es? El fiscal. El fiscal en ese sentido va a emitir justamente la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? Esta disposición que supone el paso de la fase de diligencias preliminares e investigación preparatoria en sentido estricto, tiene que estar sujeto
a un control por parte del juez o no? Lo cierto es que no está, ¿no? Y justamente eso es consecuencia de establecer o reconocer que el fiscal es el director de la investigación. Él va a decidir cuándo se pasa de la fase de diligencias preliminares a la fase de investigación en sentido estricto, ¿no es decir, con esta disposición. Ahora, se está estudiando justamente, y esto también podría trastocar un poco el concepto del modelo procesal que nosotros vamos a tocar las siguientes láminas, ¿no? Se está observando, y bueno, pues esto, no, evidentemente no con todos, hay también disposiciones que están bastante bien elaboradas, pero se está cuestionando que muchas disposiciones de formalización tienen deficiencias, ¿no? Y básicamente deficiencias en el ámbito de, digamos, al momento de establecer la tipicidad, ¿no? Al momento justamente de definir qué delito, por ejemplo, en función de los hechos que están investigando, qué delito, por qué delito van a formalizar, hay muchas deficiencias, hay muchos problemas. Como consecuencia de ello, ¿qué se tiene? Que justamente los posteriores actos de investigación eh, no tienen esa fuerza en todo caso para poder sustentar la pretensión que vienen disponiendo en esta disposición, ¿no? Eso llama bastante la atención porque un sector de la doctrina está considerando justamente necesario que aquí pueda participar también los jueces de investigación preparatoria para realizar un control de esta disposición, para que desde luego los hechos estén bien delimitados y esos hechos estén bien tipificados, ¿no? Y hay quienes justamente desde una perspectiva, digamos, situacional, de realidad, están proponiendo esta suerte de reforma legislativa para atender a esa necesidad, ¿no? Tener un control de esa disposición de formalización y en su caso sean corregidas en ese momento, ¿no? Porque luego, posterior con los actos de investigación, si los hechos están mal, justamente mal definidos, si los hechos están mal tipificados, lo que vamos a tener como consecuencia es que si se pretende formular alguna acusación, va a ir bastante débil, bastante deficiente, ¿no es cierto? Ya llegar a la etapa intermedia propiamente no garantizaría un paso a juicio oral. Entonces, ese primer control están considerando importante. Y justamente de acuerdo a nuestro modelo, el otro sector considera que eso no se puede admitir. Porque ¿quién es el director justamente de la investigación? El fiscal. El fiscal, desde luego, tiene esa facultad, esa atribución para disponer el paso de una fase a otra, ¿no? No estaría sujeto a control. Actualmente, pues, se entiende así, y se entiende en todo caso que esta disposición simplemente es notificada al juez de investigación preparatoria, ¿no? Y no está sujeta a control. Em, luego de pasar a la investigación preparatoria en sentido estricto, el fiscal, si lo considera así, bueno, todavía no, cuando considera que ha emitido o que ha terminado justamente las diligencias que tiene que realizar en la investigación preparatoria formalizada, ¿no? Ya sea porque efectivamente ha terminado todo lo que él considera que estaba pendiente frente a la investigación de los hechos, ¿no? O porque se le ha vencido el plazo, ¿no? Emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Con eso está indicando que la investigación preparatoria ha concluido, ¿ok? Posterior a ello, tiene un plazo determinado, luego de haber concluido justamente la fase de investigación preparatoria, para decidir si va a formular o no acusación. En el caso de que justamente postule una acusación, presente ese requerimiento acusatorio, ¿no? Y ya entramos a la etapa intermedia. Ese requerimiento acusatorio en la audiencia preliminar, que es dirigida por el juez de investigación preparatoria, es evaluado, ¿no? Esto se corre traslado, desde luego, a las demás partes, quienes también pueden presentar medios de prueba, si fuese el caso, ¿no? Y advertir los posibles errores que hay, o pedir inclusive el propio sobreseimiento de la investigación, ¿no? Yendo en contra de ese requerimiento acusatorio. Pero en su caso, el juez de investigación preparatoria puede estimar justamente que esa acusación está bien formulada, ¿no es cierto?
y emite el auto de enjuiciamiento, ¿no? Ahora, una vez emitido el auto de enjuiciamiento, este auto de enjuiciamiento lo notifica al juez penal, ¿no? Y el juez penal que emite el auto de citación a juicio, donde va a indicar el día y hora en la que efectivamente va a iniciarse la primera sesión de juicio oral. No, ojo, cuando nosotros hablamos de juicio oral, tenemos que hacer referencia a un proceso único, ¿no? Que esté dividido en varias sesiones es otra cosa, ¿no? Y claro, desde luego, acá pues también podemos estructurar la fase de juicio oral en distintas fases, una fase inicial, una fase probatoria y una fase de valoración, desde luego, ¿no? Y si fuese el caso, pues emitirá una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, ¿no es cierto? Y ya luego pues nosotros podemos recurrir a la fase de impugnación, si así lo considera alguna de las partes, al estimar algún agravio producto de esa sentencia, ¿no? Eso de manera general. Hemos hablado del derecho procesal penal como rama, como rama del derecho público y el conjunto de instituciones que puede regular, y ahora hablando un poco del proceso penal, pues, y de manera genérica exponer cómo se estructura este proceso penal, ¿no? Y indicando nuevamente que no culmina justamente con la sentencia que se emitió luego de la realización del juicio oral, sino que, si fuese el caso, está la fase de impugnación. Véanlo así de manera lineal, de esa manera funcional. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia justamente del proceso penal? Primero vamos a atender el concepto, ¿no? El proceso penal, a diferencia del derecho procesal penal, hay que entenderlo como venimos ahí indicando, ¿no? La sucesión de actos procesales que desde luego han tenido que estar previamente definidos por ley, ¿no es cierto? ¿Están dirigidos a qué? A aplicar justamente la ley penal, el ius puniendi, ¿no? Toda esa estructura del proceso penal, investigación, intermedia, juicio oral, impugnación, tienen como objeto, desde luego, garantizar la aplicación de la ley penal de manera legítima. No, esa ley penal no se puede aplicar de manera automática, no se puede aplicar de cualquier manera, sino que en la estructura del proceso penal, esa ley penal se tiene que aplicar respetando ¿qué cosa? La presunción de inocencia, el juez independiente imparcial, ¿no es cierto? Podemos hablar también del principio acusatorio, entre muchos otros criterios que también vamos a comentar más adelante, ¿no? Dirigidos o encaminados a aplicar justamente la ley penal mediante la emisión, ¿no? De una sentencia que finalmente suponga la culminación del conflicto que justamente se ha traído al órgano jurisdiccional, ¿no? En ese sentido, la importancia del proceso penal, bueno, aquí lo establecemos desde dos planos, desde una perspectiva justamente de la sociedad, porque hay que reconocer, ¿no? Que el único medio legítimo, ¿no? Para justamente solicitar la aplicación de la ley penal, de esa potestad punitiva, pues la constituye el proceso penal. Y por otro lado, desde la perspectiva de las partes, desde luego que esperan que se pueda resolver ese conflicto que tienen y que someten a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Lo que se entendería por alcanzar justicia, ¿no? Y si se dan cuenta, como consecuencia de ello, están sustrayendo la posibilidad de que las partes, o digamos los sujetos particulares, puedan desplegar algún tipo de conducta que suponga su propia justicia, ¿no? Está prohibida en ese sentido, o se intenta evitar a través de la legitimación del proceso penal la justicia por propia mano, ¿ok? Eh, el objeto del proceso penal, ¿no? Ya hemos hecho referencia al objeto del derecho procesal penal, pues ahora hagamos referencia al objeto del proceso penal, ¿no? Y esto es un tema bastante importante, de hecho. Cuando nosotros hablamos del objeto, pero ahora ya del proceso penal, de esa secuencia de actos procesales a través de las cuales vamos a garantizar la aplicación legítima de la ley penal, ¿no? Ese objeto, ¿de qué está compuesto? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que hace referencia al objeto del proceso penal? ¿No? Cuando hablamos nuevamente del objeto del proceso penal, hacemos referencia a que dentro del proceso penal vamos a discutir sobre algo. Ese algo, esa materia o tema sobre lo que se va a discutir, justamente constituye el objeto del proceso penal, ¿no? Las funciones justamente nos hacen ver cuál es la importancia de reconocer
y delimitar de manera adecuada el objeto del proceso penal. En primer lugar, ¿qué funciones cumple el objeto del proceso penal? Primero, y ahí lo apuntamos, ¿no es cierto?, fijar los límites del conocimiento judicial, ¿no? Sabiendo nosotros cuál es el objeto del proceso penal, vamos a poder, ya sea las partes o sea el juez, empecemos por las partes, les va a permitir a las partes saber sobre qué aspectos, sobre qué materia, sobre qué tema van a debatir, ¿no es cierto? El objeto del proceso penal le va a permitir a las partes poder debatir sobre determinados aspectos, ¿no es cierto? Y eso también tiene mucho sentido respecto del conocimiento del juez, porque en función de ese objeto, en función de aquel ámbito que las partes han debatido, sobre eso se tiene que pronunciar el juez. Por eso decimos que el objeto del proceso penal fija los límites del conocimiento judicial y en función de ello fija también los límites de lo que próximamente se entendería que comprende la sentencia. ¿No es cierto? Determina en ese sentido la extensión de la cosa juzgada, porque desde luego, una vez que tenemos una sentencia que ya ha sido confirmada, ¿no es cierto?, va a adquirir esa calidad de cosa juzgada. Y esa extensión de la cosa juzgada va a ser definida en función de ¿qué? Del objeto del proceso penal, en función de lo que se ha debatido en el proceso y en función de lo que el juez justamente ha tomado conocimiento y se ha pronunciado. ¿Mm? Otro punto importante también es que en función de ese objeto, es decir, en función de lo que se va a debatir, en función de lo que el juez tiene que pronunciarse, ¿no?, en función de ello, es que vamos a determinar qué medios probatorios justamente se van a incorporar al proceso. Porque esos medios probatorios tienen que tener una relación con ese objeto del proceso. Y eso es lo que se conoce como pertinencia, ¿no es cierto? Ahora, hay que hacer referencia aquí, y lo ponemos como una nota en el punto final. Nosotros no solamente, y de acuerdo a nuestra regulación, desde luego siguiendo el modelo francés, no solamente dentro del proceso penal vamos a advertir la existencia de un objeto penal, ¿no?, sino también que vamos a advertir un objeto civil, ¿no? ¿Debido a qué? A que nuestro código nos permite el ejercicio heterogéneo de acciones, ¿no? En el proceso penal se puede accionar penalmente como se puede accionar civilmente, ¿no? Frente a un hecho, ¿no?, y es un hecho de relevancia penal que motiva justamente el ejercicio de la acción penal, ¿no es cierto?, se considera que ese hecho, ese mismo hecho, ha vulnerado o ha quebrantado alguna norma procesal, pero una norma civil, ¿no? Por un lado, cuando nosotros hablamos del proceso penal y del objeto penal, desde luego, decimos que los hechos han infringido una norma penal. Si se considera que se ha infringido una norma penal, pues corresponde el ejercicio de la acción penal. Y en función de ello, se crea el objeto penal. Es sobre lo que se va a debatir, ¿no es cierto?, en el ámbito estrictamente penal. Pero es de considerar también que esos hechos pueden haber generado daños civiles, ¿no?, pueden haber infringido una norma civil. Si esto fuera así, ¿no?, nuestro Código Procesal Penal reconoce también la posibilidad de accionar civilmente, ¿no?, y formar de manera independiente el objeto civil. En el proceso penal se pueden discutir tanto el objeto penal como el objeto civil, ¿no? En función de ello, de la delimitación de ambos objetos penal y civil, nosotros podemos concebir que en una sentencia el juez penal pueda pronunciarse tanto sobre la infracción de una norma penal como la infracción de una norma civil, ¿no es cierto? Y aquí solamente cabe precisar que al tratarse de dos objetos distintos, desde luego que los criterios de imputación también son distintos. Los criterios de imputación en el ámbito penal son distintos a los criterios de imputación en el ámbito civil. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal no es idéntico, es el mismo que nosotros podemos promover justamente en el proceso civil, ¿no es cierto? Pero justamente atendiendo a criterios de economía procesal,
evitar también el sentido contradictorio de pronunciamiento tanto de un juez penal como de un juez civil, si se llevara justamente por cuerdas separadas, es que se permite esa acumulación. ¿No es cierto? Los criterios de imputación para determinar la responsabilidad civil sobre estos hechos son los mismos que en el proceso civil, ¿no? Y puede darse el caso en la que el juez termine condenando a nivel civil, pero no a nivel penal. Se trata de justamente de la formación de dos objetos distintos, ¿no? Producto de la infracción de dos normas, una penal y una civil, son distintos. Y como consecuencia de ello, hay que establecer la responsabilidad penal y civil, cada uno con sus propios criterios de imputación distintos, ¿no? Y podemos en ese sentido concebir la idea de que en una sentencia, desde luego, se recojan ambos extremos, tanto en el civil como en el penal. Bien. Ahora, si hemos hablado del objeto del proceso penal, ¿qué es lo que contiene justamente ese objeto del proceso penal? ¿De qué se compone? ¿No? En primer lugar, hay que hacer referencia a un elemento subjetivo, ¿no? Que es la persona a quien se le imputa. ¿Pero qué se le imputa? La comisión de hechos. Y ese justamente, los hechos vienen a constituir ese elemento objetivo. Es decir, el objeto del proceso penal se compone de un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Se compone concretamente de hechos, ¿no? De hechos, y por otro lado, de las personas quienes supuestamente habrían cometido esos hechos. Eso concretamente constituye el objeto del proceso penal. Sobre eso se va a discutir en el proceso penal y ese objeto justamente se va a mantener desde un inicio del proceso penal hasta su culminación, hasta la emisión de una sentencia. Durante toda la investigación, durante toda la fase intermedia, durante el juicio oral, durante la fase de impugnación, vamos a mantener un objeto de proceso penal. Desde luego, y vamos a ver ahora las características también, desde luego que ese objeto de proceso penal no puede cambiar, no puede sufrir cambios, digamos, sustanciales, ¿no? Los hechos, si finalmente están dirigidos a acreditar la comisión de un delito de homicidio, finalmente no me pueden sentenciar por fraude en la administración de la persona jurídica. ¿No es cierto? Si yo digo que estas conductas, estos hechos que se tipifican justamente como homicidio, se le puede atribuir digamos, al enamorado de esta persona, ¿no es cierto? Finalmente yo no puedo terminar condenando al papá, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del objeto del proceso penal y de ahí su importancia, tenemos que hacer referencia a hechos, ¿no es cierto? Y a las personas que habrían cometido esos hechos. Sobre estos extremos es que propiamente se va a discutir en el proceso penal. ¿Ok? Y eso es justamente lo que nos garantiza los límites del conocimiento judicial, los límites justamente de la sentencia, la extensión de la cosa juzgada y justamente allí las decisiones sobre la admisibilidad de la prueba en caso que sean pertinentes. ¿Cierto? Eso es propiamente... ¿Dónde queda en todo caso la calificación jurídica? ¿La calificación jurídica forma parte del objeto del proceso penal? No. La calificación jurídica, no. Si nosotros consideramos que el objeto del proceso penal es lo que se va a mantener, ¿no? Sustancialmente hablando, lo que se va a mantener durante todo el desarrollo del proceso penal, la calificación jurídica, desde luego que puede cambiar, ¿no? Es más, es concebir de esta manera, esta posición, ¿no? Conlleva estimar muchas veces que puede haber, inclusive dentro del debate del juicio oral, ciertas circunstancias que finalmente el juez pueda cambiar el título de imputación, ¿no? Pero desde luego no de una manera tampoco abrupta, porque si lo hiciese así, cambiaría también el campo fáctico que previamente se viene discutiendo, ¿no? En todo caso, la calificación jurídica no forma parte del objeto del proceso penal. ¿Bien? Hago solamente una precisión, que hay algunos autores que cuando hablan de hechos siguen una posición naturalista para indicar que son los hechos tal cual fácticos, ¿no? Pero de una perspectiva normativista hay que hacer referencia a que esos hechos tienen que tener una estricta vinculación justamente con las normas, ¿no? En este caso con la norma penal, porque en función de ello hay que delimitar si es que la conducta es relevante penalmente o no. ¿Ok? Entonces, características del objeto del proceso penal para poder entender un poco más esta situación. En primer lugar, se considera que el objeto del proceso penal es inmutable.
¿En qué sentido? ¿No? Si nosotros nos damos cuenta, durante el desarrollo de la investigación, vamos a ir recopilando más información, producto de las diligencias que ha desplegado el fiscal. ¿No es cierto? Y mientras más información va recopilando, desde luego que ese objeto del proceso penal tiene que alterarse, pero ojo, ¿no? No puede alterarse sustancialmente. No puede alterarse sustancialmente. Supongamos que desde el inicio de la investigación, desde luego, estamos en un contexto de homicidio, pues desde luego pues, habrá que fijar cómo han ocurrido los hechos. A medida que vas desarrollando, desde luego, vas a ir precisando mejor la información, ¿no? Y con más precisión podrás sindicar que esa persona que está como investigado, pues efectivamente sí lo cometió, ¿no es cierto? Pero eso no está alterando sustancialmente el objeto, ¿no es cierto? Luego del homicidio, pues no te vas a pasar propiamente, como veníamos indicando, no te vas a pasar pues un fraude de la administración de la persona jurídica, porque tendrías que trastocar propiamente ahí los hechos, ¿no es cierto? Desde luego que esos hechos pueden ser alterados, pero no sustancialmente, o como acá lo decimos, ¿no? Significa que el hecho por el que inició la investigación no puede ser alterado sustancialmente, pero producto de la investigación, desde luego que se va a ir complementando esa información con más precisión. La indivisibilidad, ¿no? El objeto del proceso penal, que está compuesto por los hechos y los sujetos a quienes justamente se le atribuye la comisión de esos hechos, debe ser visto como un todo, ¿no? Si bien es cierto, yo que sé, fácticamente, metodológicamente se puede desestructurar, pero aquí lo que importa es mirarlo como un todo, porque ese todo es finalmente lo que va a constituir el análisis, digamos, durante el desarrollo de la investigación, el próximo debate en juicio oral y respecto del juez, la emisión de una sentencia. Este otro carácter del objeto de proceso penal, la indisponibilidad, también es bastante importante, porque esto reconoce que el objeto del proceso penal no está justamente, por decirlo así, a negociación de las partes. Las partes no pueden acordar propiamente sobre qué hechos van a ser justamente procesados, ¿no es cierto? Las partes no pueden decir, pues, en estricto, o digamos, ojo que el objeto de proceso penal no está solamente integrado por hechos, sino también por sujetos. El propio sujeto no puede decir, mira, pues no me investigues propiamente, ¿no es cierto? Salvo que apliquemos algunas medidas alternativas de solución de conflicto, ¿no? O, yo qué sé, principio de oportunidad, entre otras cosas, ¿no? Pero en principio, cuando hablamos del objeto de proceso penal, las partes no pueden acordar, pues sobre estos hechos no me vas a investigar, o en todo caso, a mí no me puedes investigar, ¿no es cierto? En ese sentido decimos, pues que el objeto de proceso penal no está sujeto a disposición de las partes, no está disponible a que los sujetos procesales puedan negociar, puedan acordar sobre qué hechos van a ser objeto de investigación, objeto de juzgamiento y en ese sentido objeto de sentencia. No pueden definir las propias partes a qué sujeto se les debe investigar y a qué no, ¿no? En principio se entiende pues que en ese sentido el objeto de proceso penal es indisponible. ¿Ok? La finalidad del proceso penal, ¿no? Aquí hay algunos autores que dicen que la finalidad del proceso penal, desde un punto de vista general, es la resolución de conflictos, ¿no? Aquí tal vez una mera precisión. Por ejemplo, el profesor Binder no habla de una resolución de conflictos propiamente. Él habla de una redefinición de un conflicto. ¿Por qué? Porque finalmente, a través del proceso penal, nosotros, con la aplicación de la ley penal, a través del desarrollo del proceso penal, no solucionamos propiamente un problema. Y esto se ve claramente, por ejemplo, con los delitos de homicidio. Tenemos a una persona a quien se le ha privado de la vida, ¿no? Y el proceso penal no la va a traer de vuelta. El proceso penal no resuelve propiamente conflictos. En todo caso, los redefine aplicando las normas penales previo desarrollo del proceso penal, respetando las garantías fundamentales, ¿no? Entonces, el fin general del proceso penal dice, más allá de una resolución de conflictos, es una redefinición del conflicto, ¿ok? Por otro lado, el fin específico sería pues la aplicación de la ley penal, ¿no es cierto? El proceso penal garantiza que esa aplicación de la ley penal sea legítima. ¿Cuándo es legítimo? Pues cuando se están respetando los principios, derechos y garantías que reconoce justamente el ordenamiento procesal penal.
¿Ok? Aquí llama la atención un aspecto importante, ¿no? Muchas veces, y también cada cierto tiempo, surge el siguiente tema, ¿no? La verdad es una finalidad del proceso penal, ¿no? Y aquí quiero que veamos la siguiente imagen antes de tratar un poquito más esto. Hay una fotografía que tal vez ustedes lo han podido ver, en la cual, no me acuerdo cómo se llama, es que siempre se me va el nombre, pero hay un príncipe. ¿Qué ven, por ejemplo, en esta imagen? ¿No? Em, digamos, a partir de esta foto, nosotros podremos decir que justamente esta persona está realizando un gesto, ¿no? Un mal gesto, ¿no es cierto? Eh, yo qué sé, frente a los periodistas, ¿no es cierto? Pero dense cuenta que si nosotros observamos desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Podemos ver que en realidad no estaba haciendo un gesto obsceno, sino que estaba, en todo caso, señalando, digamos, el número 3, ¿no? Para algunos que han visto la primera imagen, que tienen una perspectiva justamente de la visión de la escena, pues está haciendo un gesto obsceno. Para otros que lo han visto desde una perspectiva diferente, pues no lo está haciendo. Si se dan cuenta, se trata de un mismo hecho, pero ya hay dos versiones distintas. Y esas versiones distintas surgen de qué? Justamente de ver desde determinada perspectiva un mismo hecho. Y eso es lo que ocurre en el proceso penal. Al proceso penal vamos, ¿no? Justamente porque hay dos posiciones desde dos perspectivas que están pretendiendo justamente indicarle al juez cómo habrían ocurrido los hechos, pero los hechos son uno solo. Y es allí que nosotros podemos concebir justamente la idea de la discusión que se puede llevar en un proceso penal. ¿No es cierto? Aristóteles nos dice que la verdad es única, hablando de la verdad histórica, o sea, la verdad material, lo que es, ¿no? Profesor, hay un profesor de procesal que dice la verdad verdacita, ¿no? Digamos, la verdad histórica, la verdad material, el profesor Fernando Ugaz, digamos, en un sentido bastante coloquial, ¿no? Dice, pues, la verdad verdacita, esa verdad histórica, esa verdad material, ¿no? Nos dice Aristóteles, ocurre solo una vez en la realidad. Esa verdad histórica ya no se puede volver a reproducir, ha ocurrido solamente una vez. Y mucho menos vas a pretender reproducirla en un proceso penal, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando llevamos en realidad a, a un proceso penal las perspectivas respecto a cómo se han cometido un hecho, hay que reconocer que propiamente no podemos alcanzar esa verdad histórica, esa verdad material, o esa verdad verdacita, como dice el profesor, ¿no? Si esto es así, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en el proceso penal? ¿La verdad constituye una finalidad en un proceso penal? ¿No? Y hay importantes tesis en ese sentido que reconocen lo siguiente. Por ejemplo, Nicolás Guzmán, que es discípulo del profesor Ferraioli, o bueno, vamos por esta segunda posición. Vamos por Schunemann, Gossel y Tarufo, ¿no? Cuando hablan justamente de la verdad material, de la verdad histórica, ya sea por condiciones físicas, ¿no? ¿No? De la física propiamente, por condiciones físicas, porque hay que reconocer que un hecho ha ocurrido una sola vez y no se puede repetir, y menos aún en un proceso penal, hay que reconocer porque no se puede llegar a esa verdad histórica, es imposible. No podemos hablar de una verdad histórica como una finalidad en el proceso penal, ¿no? Pero eso no supone que vayamos a abandonarla, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay que reconocer, y esto es muy importante también en toda actividad, ya sea fiscal o jurisdiccional, doctores, entiéndalo bien, si bien es cierto, no vamos a llegar a esa verdad histórica, pero eso no quiere decir que la abandonemos. En el proceso penal
propiamente de qué verdad se puede, digamos, referir o hablar. Justamente producto de esas dos perspectivas respecto de un mismo hecho, y ahí se genera el problema, podemos tener a dos partes que están justamente trayendo sus propias versiones y producto del debate y en función de quién puede probar lo que dice, es que se va a determinar una verdad. Pero es una verdad formal, una verdad construida, una verdad producto del debate de dos posiciones. Y eso es lo que se considera como una verdad formal, una verdad procesal. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que nos dicen Schunemann, Gussel y Tarufo, por ejemplo? Nos dicen que hay que reconocer que en el proceso penal lo que vamos a tener es una verdad formal, pero intentemos aspirar que con la aplicación de todas las instituciones del proceso penal, ¿no? Garanticemos un acercamiento de esa verdad formal a la verdad histórica. Sabemos que la verdad histórica no la vamos a poder alcanzar, es imposible, pero no la abandonemos. Garanticemos un sistema penal, que es ley penal, ley procesal y ley de ejecución penal, ¿no? Garanticemos justamente el desarrollo de un proceso, o mejor dicho, claro, el desarrollo de un proceso para alcanzar desde luego una verdad formal, pero que esa verdad formal esté muy próxima a esa verdad histórica. Porque mientras más próxima esté, haremos más justicia. Mientras más lejos estemos de esos dos conceptos, ¿no es cierto? No estaremos garantizando justamente ese ámbito de justicia por la cual justamente se inspira todo el ordenamiento jurídico. Por otro lado, y aquí también hacemos mención, Nicolás Guzmán, bueno, pues entiende también desde esa perspectiva formal, ¿no es cierto?, que la verdad justamente es una condición necesaria para la aplicación de la ley penal, ¿no? Es decir, un juez va a determinar la aplicación de la ley penal en tanto que considere ese juez haya llegado a un nivel de certeza, a un nivel de conocimiento, un nivel de conocibilidad, que no le quepa duda justamente que los hechos hayan ocurrido así, hablando de la verdad formal. Entonces, la verdad justamente es una condición necesaria, o sea, que ese juez haya llegado a un nivel de certeza, por tanto, para el juez, quien determina justamente cómo han ocurrido los hechos y habla ahí de la verdad formal, esa verdad formal, ¿no?, es una condición necesaria ¿para qué? Para la aplicación de la ley penal, ¿no? Entonces, justamente aquí ponemos, ¿no?, los que consideran que no se trata de una finalidad, ¿no?, esa verdad formal, ¿no?, sino que desde luego solamente es una condición necesaria para la aplicación de la ley penal, una condición necesaria para la condena, ¿no es cierto? Y propiamente bajo esa posición, si entendemos que la verdad solamente sirve para condenar, pues evidentemente van a haber casos también donde hay absoluciones, otro tipo de duda favorece al reo, ¿no? Entonces, la verdad pues no puede constituir una verdad, digo, una finalidad del proceso penal, ¿no? En todo caso, solamente es un medio para establecer la condena, ¿ok? Bien, esos aspectos quería comentarles respecto a las nociones generales del proceso penal, ¿no? Y bueno, acá decimos un mismo hecho implica dos verdades, ¿no? Y en realidad hay que atender a las distintas perspectivas. ¿Sí? Me permiten un segundo que vamos a compartir la otra diapositiva y con eso vamos también cerrando algunas ideas. Bien. Ok, cuando nosotros hacemos referencia a sistemas procesales penales, digamos, uno puede decir para qué nos sirve, ¿no? ¿Para qué nos sirve hablar de sistemas procesales penales? Finalmente, lo cierto es que hay que entender que
hablar de sistemas o modelos sí que nos importa muchísimo porque nos va a dar, digamos, aquellas directrices, lineamientos o las bases sobre cómo se estructura nuestro proceso penal y en función de ello, cómo se puede, digamos, conducir el proceso penal. Si habrían vacíos en cuanto a determinadas regulaciones, comprender justamente el modelo sistema procesal nos van a poder permitir llenar esos vacíos, ¿no? Hay preguntas, por ejemplo, respecto a si el juez puede, digamos, cuál tiene que ser la conducta del juez, la conducta procesal del juez, ¿no es cierto?, en una dirección de una audiencia, por ejemplo. No puede preguntar, no puede preguntar, puede leer expediente, no puede leer expediente, y muchas veces se dice, bueno, pues esto es en contra del modelo procesal, el modelo procesal es así, nuestro modelo procesal es adversarial, por tanto el juez no tiene que participar, esto es debate entre partes, ¿no? Y justamente muchas de esas dificultades en cuanto a la práctica, el desarrollo del mismo proceso penal a través de los distintos sujetos procesales, nos va a permitir dar luces entendiendo sobre los sistemas procesales penales. ¿Ok? Pero también hay que reconocer que los sistemas procesales penales no suponen también aquella fuente sobre la cual vamos a descansar todos los problemas de justamente de la reforma, ¿no? Porque desde luego aquí vamos a reconocer pues que no todo se puede desarrollar por los sistemas procesales penales. Por ejemplo, ¿no? Frente a la crisis de pandemia, uno suele decir, bueno, pues nuestro sistema procesal realmente permite, por ejemplo, el proceso virtual, ¿no? Porque hay que reconocer que nuestro modelo, en todo caso, lo que regula o lo que permite, atendiendo justamente a la naturaleza y no advertencia de esta situación de pandemia, desde luego los procesos exigen presencia física, ¿no es cierto? De manera excepcional se puede, digamos, disponer algún medio tecnológico para las videoconferencias en caso de que algunos sujetos procesales por la distancia no hayan podido concurrir o por cierta enfermedad tampoco puedan concurrir. Pero en principio, pues, los procesos son virtuales, ¿no es cierto? Entonces, frente a esta situación de pandemia, hay quienes han dicho, pues, que nuestro sistema procesal permite, no permite, y en ese sentido también han dicho, bueno, el sistema procesal no, digamos, no es suficiente para atender estos problemas que se han dado justamente frente a esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, hay que entender realmente qué es un sistema procesal, qué es un modelo procesal y para qué sirve, ¿no? Y si es que efectivamente, para lo que algunos tal vez alegan, ha habido un fracaso de la reforma del proceso penal. Bien, digamos, vamos a avanzar esto de manera rápida. En primer lugar, si nosotros queremos entender propiamente qué es un sistema procesal, habría que establecer una suerte de deslinde, ¿no? Em, Deslinde respecto de que, por ejemplo, del modelo procesal penal. Del, entonces, uno de los primeros objetivos que vamos a tener es diferenciar entre un sistema procesal penal y un modelo procesal penal. Por otro lado, también importa señalar desde ya que cuando hablamos de sistemas procesales, en realidad solamente son recursos pedagógicos. Porque cuando nosotros vamos a hablar, y esto seguramente ustedes lo saben, lo vamos a hacer en todo caso un repaso, ¿no? Cuando, cuando nosotros hablamos justamente de sistemas procesales, vamos a hacer referencia al sistema inquisitivo, al sistema acusatorio, ¿no es cierto?, al sistema mixto, acusatorio formal, luego también hay que hacer referencia al sistema adversarial, ¿no? En realidad son recursos pedagógicos, digamos, para poder explicar cuáles serían las características que en un determinado periodo histórico habrían estado presentes, ¿ok? Pero en realidad, cuando vemos la historia, no se corresponde con esas categorías pedagógicas de los sistemas procesales. Por poner un ejemplo, en Grecia, en Roma, se dice que estaba presente el sistema acusatorio, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que justamente en la propia Grecia, en la propia Roma, habían etapas donde justamente los sistemas de enjuiciamiento penal tenían mucho de los sistemas inquisitivos. Eran secretos, entre otros. Entonces, en realidad, cuando hablamos de sistemas procesales penales, solamente es un recurso pedagógico
para atribuir determinadas características a un, digamos, a un sistema, ¿no? Se suele ubicar, desde luego, en determinados periodos históricos, pero no son del todo precisos, ¿no? Solamente son recursos pedagógicos que finalmente pueden ayudar a entender al legislador, al estudiante de derecho, ¿no? A, digamos, poder identificar cuál es el modelo que su nación, su país está regulando y en función de eso poder establecer algunos lineamientos de interpretación. ¿Ok? Entonces vamos a algunos ejemplos al respecto, ¿no? Como cuestión previa, justamente lo que venía comentando, ¿no? Cuando hablamos de los procesos penales o los sistemas procesales penales, vamos a considerar lo siguiente, que en todos estos diversos sistemas de enjuiciamiento penal vamos a entender que lo que se está buscando es la verdad. Hay una búsqueda de la verdad, justamente, y esa búsqueda de la verdad se da de distintas formas a través de la historia. Entonces vamos a entender un sistema acusatorio, vamos a entender un sistema inquisitivo donde efectivamente la búsqueda de la verdad se determinaba bajo determinados procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver esto? En primer lugar, esa cuestión previa, el deslinde entre sistemas y modelos, ¿no? Los sistemas procesales tradicionales, ¿no? Porque no son los únicos, hay otros también que fuertemente se han debatido. Bueno, pues la Constitución finalmente, porque hay que reconocer que las normas procesales finalmente tienen descanso ¿dónde? En la norma base, la norma principal, que es la Constitución. En todo caso, se entendería que la Constitución también tendría que sentar algunos lineamientos respecto a cuál tiene que ser el modelo procesal peruano, ¿no es cierto? Y finalmente, analizar las características del Código Procesal Penal peruano para determinar el modelo procesal que justamente estamos regulando, ¿no? Porque si vamos a definir cuál es el modelo procesal penal, tenemos que ver al Código Procesal Penal. Y desde dos perspectivas. Una primera, cuáles han sido las fuentes del Código Procesal Penal peruano, ¿no es cierto? Y luego, cuáles son las características propias del Código Procesal Penal peruano para indicar un determinado modelo. Entonces, aquí quiero hacer referencia, me permito un segundo. Aquí me permito hacer referencia a algo, ¿no? Yo les decía que como una cuestión previa, la búsqueda de la verdad a través de la historia se desarrollaba de distintas maneras. Justamente esa búsqueda de la verdad, desarrollándose de distintas maneras que conciben distintas formas de enjuiciamiento penal, motivan a hablar de sistemas procesales, los sistemas de enjuiciamiento penal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos hacer referencia a la etapa de la Edad Media, ¿no? Ahí conocemos, por ejemplo, el primer libro que se imprimió, que fue la Biblia, desde luego, y donde justamente en la Edad Media se advierte determinado, bueno, pues sí, hay también diversas versiones, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estamos detallando es una versión en la cual, y esto era entendido así, ahorita también vamos a ver algunos libros, que la forma de enjuiciamiento justamente tenía como base algunos artículos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, en esto, el Éxodo 22, acá el 18, si no recuerdo, claro que el 18 dice, no dejarás con vida a ninguna hechicera, ¿no? Y esto, según algunos textos, justamente digamos, por la península ibérica, lo que se estaba entendiendo era en un sentido femenino, ¿no? No dejarás con vida a ninguna hechicera, ¿no? Y por eso justamente durante mucho tiempo se perseguían a las mujeres bajo el criterio de que, digamos, eran brujas, ¿no? Y propiamente las mujeres, ¿no? Propiamente las mujeres en principio. Entonces vemos cómo algunos artículos también venían definiendo, cuando en realidad en otras versiones, pues lo que se ve es otra cuestión. Dice, por ejemplo, a los hechiceros no los dejan con vida, ¿no? Pero, digamos, la Biblia, y tal cual en ese sentido también del género, era muy usada para establecer formas de enjuiciamiento penal. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplares de libros que se publicaron justamente en la Edad Media, ¿no? Y que han sido traducidos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el Cautio Criminales y el Maleus Maleficarum, el Martillo de los Brujos, justamente trataban sobre las formas en que podían encontrar la verdad, es decir, cómo tenían que desarrollarse los procesos penales en el sistema inquisitivo. En estos libros, lo que se hacía referencia, por ejemplo, en el Tespí, sobre todo, se hacía referencia a que bueno, las brujas podían tener abogados, ¿no? Es decir, tenían derecho a la defensa.
¿no? Cuando normalmente concebimos que en la Edad Media justamente una persona, más que un investigador, bueno, pues decía, más que un sujeto de derecho, era un objeto, ¿no? Era un objeto de investigación y prácticamente todo estaba en contra de ella. Pero se observa que en la propia Edad Media, por ejemplo, este es un libro alemán que fue traducido el 2019, en la cual se advierte que habían determinadas prerrogativas a favor justamente de estas personas, donde se evidencia desde luego que propiamente un sistema inquisitivo no lo era, ¿no? Entonces, y esto a qué justamente voy, que como les venía explicando, ¿no? Hablar de un sistema inquisitivo, hablar de un sistema en la Edad Media, no reconoce propiamente las categorías pedagógicas que normalmente solemos estudiar, sino que en realidad es eso, son meras categorías pedagógicas donde se establece un conjunto de criterios, ¿no? Bueno, aquí genéricamente estamos hablando de que la verdad como final del proceso, ¿no? En la etapa de la Edad Media, pues se reconocía a la tortura, por ejemplo, ¿no? Pero, ojo, si bien es cierto, esto atiende a un modelo, a un sistema inquisitivo, pero en aquella época y sobre todo en diversas fases de estos periodos históricos de la Edad Media, también se reconocían algunos criterios que se pueden entender actualmente como criterios adversariales, ¿no? De ahí también se desprende otra cuestión bastante importante, que no hay sistemas puros, no, no hay un sistema acusatorio puro, no hay un sistema inquisitivo puro. Siempre vamos a ver, por decirlo así, sistemas mixtos, donde efectivamente van a tener una tendencia a lo inquisitivo o una tendencia a lo acusatorio. Siempre vamos a advertir presencia de elementos de otros sistemas, ¿no? Y es justamente esa particularidad lo que vamos a advertir en nuestro Código Procesal Penal, ¿ok? Entonces, el deslinde entre sistemas y modelos, ¿no? Lo que veníamos comentando. ¿Cómo podemos diferenciar un sistema de un modelo? Los sistemas vendrían a ser justamente, digamos, el conjunto de reglas teóricas, ¿no? Que nos permiten concebir cómo tiene que desempeñarse digamos, una manera de realizar un enjuiciamiento penal, ¿ya? Es algo teórico, ¿no? Es un conjunto justamente de dogmas propiamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de modelos, ¿no? Si se quiere, los sistemas son las ideas propiamente, ¿no? Cuando hablamos de modelos, ya lo que hacemos referencia a es cómo ese sistema, ¿no? Digamos, cómo ese conjunto dogmático de principios, lo teórico, se plasma en normas, ¿no? El modelo vendría a ser la materialización de los sistemas. Los modelos, en todo caso, cuando hablamos de materialización de esos sistemas en un determinado país, ¿no? Y esto podría tener expresión en un código procesal penal. En todo caso, hablar de sistemas es algo, digamos, propiamente teórico, por ejemplo, acá lo que decimos, ¿no? Conjunto de ideas, reglas, principios que de modo abstracto conforman una teoría coherente y completa, ¿no? Es un sistema propiamente, ¿no es cierto? Es un sistema teórico, dogmático, ¿no es cierto? Pero el modelo vendría a ser la forma en que se materializa ese sistema. Y hablar de modelo ya hacemos referencia justamente a las normas, ¿no? En todo caso, para nuestro ejemplo, en el Perú, ¿qué propiamente se puede decir? ¿Hay un sistema procesal o un modelo procesal? Si nosotros nos hacemos referencia al Código Procesal Penal, tenemos que hacer referencia a un modelo procesal penal, porque nuestro código está estableciendo la forma en que justamente se tiene que desarrollar el proceso penal en concreto, ¿no? Y ese modelo procesal penal, desde luego que ha tenido una visión respecto de esos sistemas, de ese conjunto de ideas teóricas que van a formar una teoría coherente y completa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos atender a qué es lo que, digamos, se regula en nuestro país, es un modelo de enjuiciamiento penal, un modelo procesal penal, ¿no? Esto lo explica bastante bien Mauricio Duche y Cristian Ríos, son dos profesores chilenos, ¿no? La clasificación de los sistemas procesales. En realidad no es justamente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aquí, de sistema inquisitivo, acusatorio o adversarial o mixto, lo que fuese, ¿no? No es la única clasificación, ¿no? Por ejemplo, el profesor Damasca habla de sistemas jerárquicos coordinados, Garland del sistema de debido proceso y sistema de control del crimen, Giovenda ya de muchos años atrás habla de un sistema publicista y privatista, ¿no? La clasificación de las formas de enjuiciamiento penal, ¿no? Tienen distintas formas de ver. De hecho, profesor Binder también indica que
Esta clasificación de sistema inquisitivo, acusatorio, mixto, adversarial, entre otros, en realidad atiende a un criterio histórico, ¿no? Se dice que primero nace el sistema acusatorio en Grecia y Roma, sistema inquisitivo en la Edad Media, sistema acusatorio ya pues tiempos modernos con el Código de Napoleón, ¿no es cierto? Pero, claro, esto a nivel de periodos históricos, pero hay otros tipos de perspectivas que muchas veces pueden ser más interesantes justamente de cómo comprender el modelo procesal penal peruano. E inclusive, Lorena Bachmeier-Winter considera a que en la actualidad, ¿no? Ya propiamente no interesa hablar de sistemas inquisitivos, acusatorios. La búsqueda de un modelo puede ser, digamos, inservible, porque aquí lo que tenemos que atender es que en realidad se desarrolle un proceso que respete todas las garantías, ¿no es cierto? Y hay que buscar justamente que los procesos penales se desarrollen de una manera tal que las garantías de los que se someten a ese proceso sean respetadas. Eso independientemente de si sea inquisitivo, acusatorio, lo que fuese, ¿no? Digamos que va más allá de esa discusión para indicar que en realidad tenemos que predisponer bajo un criterio bastante lógico y constitucional el diseño del proceso penal, ¿no? Eh, Esto, digamos, en la discusión dentro del ámbito de los sistemas procesales. ¿Ok? De manera sintética, nosotros podemos hablar de tres sistemas procesales que son los clásicos o los tradicionales, ¿no? Lo que le vengo comentando, sistema acusatorio, inquisitivo, mixto, ¿no? ¿Qué podemos atender del sistema acusatorio? En primer lugar, que pues hay una división de funciones. Hay una persona que va a investigar, ¿no? Quien instruye, ¿no? Y hay otra persona muy distinta que va a ser la que juzga, ¿no? Una persona investiga, otra persona juzga, ¿no? Consecuencia de ello, ¿qué cosa es? Se garantiza la imparcialidad objetiva. Estos sistemas garantizan la imparcialidad. ¿Por qué? Porque si consideramos que el juez que va justamente a emitir una decisión ha sido quien ha investigado, ese juez no va a considerar que su investigación ha estado mal. No va a considerar que como consecuencia de una investigación mala que él mismo ha hecho, va a absolver, ¿no? Por eso es que considerar que una persona sea la que instruye y una persona distinta sea la que juzga, pues garantiza esa imparcialidad, ¿no? Acá lo que prima justamente es el procedimiento oral público y contradictorio, ¿no? Y esto también lo asocian a aquellas discusiones de, por ejemplo, los griegos, en la cual habían audiencias donde participaban ahí como órganos decisores, las personas, los ciudadanos justamente más de mayor edad, ¿no? Se consideraban los más sabios, ¿no? Y todo ahí primaba la oralidad, ¿no? Quien mejor orador era, pues quien ganaba, ¿no? Y todo esto era público y permitía justamente esa contradicción, ¿no? Por eso se atribuye en aquella época que nace el sistema acusatorio. Pero vengo diciendo que desde luego, si nosotros vemos la propia historia, eso no estrictamente es así. Por eso sí que es carácter pedagógico nada más. Bien, la atención es excepcional, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque efectivamente una persona que está inmersa en un proceso penal va a asumir ese juzgamiento en libertad. Y finalmente se rige por el sistema de la íntima convicción. ¿A qué hacemos referencia a esto? Que un juez puede emitir una resolución, ¿no? Pero bajo el sistema de la íntima convicción no expresa cuáles han sido los fundamentos, motivos o razones que han determinado justamente esa decisión. Bajo ese criterio, pues decimos que, bueno, hablamos de un sistema de íntima convicción. El sistema inquisitivo, desde luego que cambia todo. Cambia todo. ¿Por qué? Porque en primer lugar asocia las funciones de investigación y juzgamiento en una sola persona, ¿no? Un solo órgano concentra los poderes de acusación y sentencia. Por otro lado, el procedimiento, y claro, y si tenemos en cuenta que una sola persona es la que investiga y juzga, tenemos como consecuencia qué cosa, que no se rige por la imparcialidad objetiva, ¿no es cierto? Ya lo que se dice, ¿no? El juez está contaminado porque justamente es el que ha investigado y no pues va a contradecir justamente los actos de investigación que han motivado el pase al juicio oral, ¿no? Si se estima esta bifurcación, ¿no? El procedimiento, por otro lado, es escrito y secreto, ¿no? Es escrito y secreto. La detención justamente acaba de ser la regla, ¿no? Es decir, la persona que está siendo investigada, en primer lugar, va a asumir el proceso, digamos, con la limitación a su libertad. Y finalmente, dentro del sistema de valoración, ¿no? Lo que se advierte es el sistema de tarifa legal o prueba tasada, ¿no? Por ejemplo, un profesor, Jordi Ferrer, hace referencia a este ejemplo, ¿no?
Se quiere determinar si una persona está embarazada o no, digamos para los fines respectivos, ¿no? Llaman a 3 parteras. Si 2 parteras dicen que justamente está embarazada y una sola dice lo contrario o viceversa, ¿no? Se hace caso a la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, pues el profesor Jordi lo explica esto bajo un contexto en el cual indica que actualmente la prueba pericial pues no se puede justamente valorar así. ¿Por qué? Porque más allá de hacer caso a quien, más allá de hacer caso a la mayoría, lo que hay que justamente al juez le corresponde es hacer un análisis racional, justamente de los análisis que han dado justamente esos peritos, ¿no? Por más que hayan sido 2, el único perito que haya sido en contra puede presentar un mejor análisis, un mejor procedimiento realizado. Por tanto, por más que haya sido mayoría o minoría, ¿no? Tranquilamente el juez puede estimar como válido aquella opinión por la minoría. ¿Por qué? Porque justamente desde una valoración racional, ¿no? Puede estimar justamente que el procedimiento es más adecuado, las conclusiones son más adecuadas, ¿no? A diferencia de la mayoría, ¿no? Lo que advertimos con este ejemplo es que en el sistema inquisitivo, aquí pues lo que te está estableciendo el legislador es cuál es el peso probatorio que tiene que tener en cuenta el juez al momento de decidir, ¿no? Y aquí le está diciendo, pues, si vamos a acreditar si una persona está embarazada, pues haz caso a la mayoría, ¿no? Que actualmente, desde una perspectiva racional, pues eso no se puede estimar. Por otro lado, también habían otros ejemplos en los cuales se decía, pues, lo que diga un cura vale más que lo que pueden decir 3 ciudadanos, por decirlo así, ¿no? Entonces, si frente a un determinado hecho iban a declarar un cura y varios ciudadanos, ¿no? Si un cura declaraba evidentemente, era lo mismo que 3 ciudadanos lo hiciesen. Entonces, habría que tener que buscar en todo caso un cuarto para superar ese criterio de valoración. Entonces, el sistema inquisitivo justamente establecía este sistema de tarifa legal o prueba tasada, ¿no? En el sistema mixto o acusatorio formal, ¿no? Que justamente es lo que se entiende que actualmente son los sistemas procesales que han sido recogidos en las diversas normativas nacionales, pues entendido ya como modelos, es lo que actualmente estaría eh, entendiéndose de manera, digamos, más aceptada, ¿no? Aquí propiamente hacemos referencia a que quien instruye no juzga. Bueno, pues hay una división de funciones. Esto queda clarísimo, ¿no? Aquí la investigación es reservada, ¿no? ¿Reservada qué supone? Ojo, no es lo mismo que el secreto, ¿eh? No es lo mismo que el secreto. La instrucción o la instrucción o la investigación es reservada. ¿En qué sentido? En que las partes que participan del proceso penal sí llegan a conocer de todas las diligencias que se realizan en la fase de investigación, ¿no? Por eso es reservada para ellos, ¿no? Terceros ajenos al proceso sí que no pueden conocer todo el desarrollo de la investigación, ¿no? Pero las partes sí pueden conocerla, que es muy distinto al secreto, ¿no? Que debido a determinados situaciones, por ejemplo, reconocer propiamente el peligro del éxito de la realización de una diligencia, se determina que justamente esa diligencia sea secreta, ¿no? Si yo, como fiscal, quiero interceptar justamente y conocer tus llamadas telefónicas, si te doy previo aviso, es decir, si tú conoces de esa diligencia, desde luego que vas a realizar una conducta que suponga que no vayas a hablar las cosas que normalmente hablas o con las personas que normalmente hablas para evitar la incriminación. Hay peligro del éxito justamente de la realización de esa diligencia. Y debido a ese peligro es que se puede declarar el secreto de esa diligencia, de ese acto, ¿no? Y se hace a tus espaldas. Posteriormente, a los 20 días, evidentemente tienen que levantar ese secreto y tienen que poner en conocimiento de las partes que se ha realizado esa diligencia y cuáles son los resultados de esa diligencia, ¿no es cierto? Entonces, la instrucción, si bien es cierto, es reservada, pero determinados actos pueden ser declarados secretos. El juzgamiento, por otro lado, como la siguiente etapa, va a ser siempre oral, pública y contradictoria, ¿no? Aquí lo que importa es que justamente el investigado asume el proceso de manera libre, ¿no? Y como consecuencia de esto primero, desde luego pues hay que entender que se rige la imparcialidad y hay una libre valoración de la prueba. ¿Qué supone esto? La libre valoración de la prueba, que efectivamente el juez tiene libertad, no está sujeto a una suerte de prueba tasada, una tarifa legal, ¿no es cierto? Pero tiene libertad de poder valorar la prueba, ¿no?
Sin embargo, una vez que haya tomado la decisión, tiene que motivarla, tiene que explicar cuáles han sido los criterios o razonamiento que le ha determinado justamente a este juez adoptar determinada decisión, ¿no? Entonces, en cuanto al sistema de valoración, desde luego que la libre valoración de la prueba. Bueno, pues acá había un pequeño video que quería compartir con ustedes, pero luego la consulta que puede venir o la pregunta que puede venir es ¿qué es un sistema adversarial, no? Porque finalmente hay, digamos, algunos autores que dicen, pues estamos en un sistema adversarial, ¿no? Hay que identificar en todo caso cuáles son las características del sistema adversarial. Por un lado están justamente algunos profesores, por ejemplo Gómez Colomo, el profesor español, Stephen Feynman, quien también es norteamericano. Ellos dicen o consideran que el sistema acusatorio es lo mismo que el sistema adversarial, son sinónimos, ¿no? Pero hay quienes, justamente atendiendo a determinados criterios, dicen, pues en realidad son distintos. El sistema acusatorio que hemos visto es distinto al sistema adversarial, ¿no? Hauchen, Vogler y Cuadrado Salinas, ¿no? Hauchen argentino, Vogler también norteamericano, y Cuadrado Salinas español. Ahora, no, española, perdón, española, ¿no? Entonces, desde luego, pues hay que advertir, de acuerdo a, digamos, la doctrina, sobre todo por esos profesores que establecen las diferencias, cuáles serían esas particularidades, ¿no? Que nos hacen identificar un sistema adversarial distinto, en todo caso, al sistema acusatorio, ¿no? Y son estas, concretamente. Quiero que en esto lo atendamos bastante bien porque aquí importa muchísimo esta característica para decir pues, que efectivamente nosotros no tenemos un sistema adversarial, ¿no? Vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, algo bastante breve nada más. Si se dan cuenta aquí, vamos a empezar por esta imagen. Aquí tenemos pues a un juez, ¿no? Es un juez profesional que ha estudiado Derecho, desde luego. Conceptualicen esto en un sistema norteamericano, ¿eh? Un sistema norteamericano, un sistema anglosajón, ¿no? Porque normalmente cuando se hace referencia a un sistema adversarial, se hace referencia a que justamente estos sistemas provienen de los modelos de enjuiciamiento anglosajón, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en estos sistemas? Primero, un tribunal de jurado. Un tribunal de jurado compuesto por ciudadanos, ¿no? Que desde luego, pues propiamente no han estudiado derecho. Ahí puedes tener desde amas de casa, ingenieros, profesionales de cualquier tipo, etcétera, ¿no? Pero finalmente son ciudadanos que muchas veces no han estudiado derecho, no tienen un conocimiento sobre derecho. Tenemos a un juez que sí efectivamente es un juez técnico, un juez profesional, ¿no? Que va a dirigir la audiencia, que dirige la audiencia. Y bueno, pues aquí, bueno, el acusado, si fuese este caso, y bueno, el abogado defensor o el fiscal, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las características del sistema adversarial. En primer lugar, se sustituye el concepto de verdad objetiva o verdad como correspondencia por una verdad formal. Aquí, en los sistemas adversariales, lo que importa muchísimo justamente es ese debate entre adversarios, como se dice, ¿no? El debate entre dos partes y que como producto de ese debate puedan llegar a una verdad, ¿no? Y hay una prioridad justamente en estos sistemas por alcanzar esa verdad formal, ¿no es cierto? Y ahorita lo vamos a entender justamente con las otras características. Luego prevalece el carácter persuasivo de la prueba antes que su carácter epistémico, ¿no? Y ustedes seguramente han visto, ya sea un programa que muestre los juicios norteamericanos reales o como las simulaciones en algunas películas, lo que se observa muchísimo y justamente atendiendo a que quienes van a decidir es el tribunal de jurado y ese tribunal de jurado está compuesto por ciudadanos que propiamente no conocen justamente, digamos, las leyes tanto penales como procesales, a ellos propiamente no les vas a presentar, pues yo qué sé, no les vas a sustentar la teoría de los aparatos organizados de poder, no les vas a presentar, pues yo qué sé, la autoridad inmediata, entre otros conceptos, porque no lo van a entender, pues, ¿no? No lo van a entender. Entonces, ¿cómo justamente aquí refuerza la argumentación? Es que hay que ser bastante persuasivo, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se actúa la prueba, por ejemplo, cuando se trae un perito, se cuestiona desde lo más mínimo, ¿no? ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Cuál ha sido su historia? Digamos, ¿alguna vez se ha equivocado? ¿No se ha equivocado? Porque no van a atender propiamente a ese carácter científico, ese carácter epistémico de la prueba. Buscan, por el contrario, que esa prueba sea lo más persuasiva posible, que pueda generar conocimiento, impacto sobre todo,
en ese tribunal de jurado que está compuesto por ciudadanos. Ahí no vas a convencer a un juez, ahí vas a convencer a ciudadanos. ¿Y cómo los convences? Justamente con ese carácter persuasivo que puede suponer la actividad probatoria. Por eso se busca inclusive que la argumentación sea bastante eficaz, bastante persuasiva, más que justamente destacar ese carácter científico epistémico, ¿ok? La valoración de la prueba se rige por el sistema de íntima convicción. ¿Quiénes deciden? El tribunal de jurado, ¿no? El tribunal de jurado, una vez que culmina justamente el juicio oral, se van a debatir en conjunto y ellos deciden y finalmente ingresan nuevamente a la audiencia de juicio oral y emiten lo que se conoce el veredicto, ¿no? Y el veredicto dice pues si es culpable o no es culpable, ¿no? Pero lo motivan, no lo motivan. Entonces, vemos pues que el sistema de valoración es el sistema de íntima convicción, ¿no? El juzgador, justamente, y lo que venimos diciendo, el juzgador está conformado ¿por qué? Por un tribunal de jurado, ¿no? El juez técnico, que es el juez profesional, en caso de haber, se mantiene neutral, ¿no? Se mantiene neutral, ¿por qué? Porque justamente él no decide. Quien va a decidir es el tribunal de jurado. Y el juez en todo caso está para garantizar ese orden y el correcto debate entre las partes, ¿no es cierto? Por eso vemos que tanto el fiscal como el abogado defensor, cuando argumentan, se dirigen no propiamente al juez técnico, sino al tribunal de jurado, ¿no es cierto? Porque a quién buscan justamente convencer al tribunal de jurado. Entonces, el juez técnico simplemente va a dirigir el debate, va a orientar justamente las pautas. ¿Para qué? Para que el tribunal de jurado pueda observar todo eso, ¿no? Y finalmente se rige por el interrogatorio cruzado, ¿no? Que es, bueno, la cross-examination en el sentido de que, por ejemplo, si el fiscal presenta a un testigo, la otra parte también podrá contrainterrogar. Si se dan cuenta, estas no son las características generales de un sistema adversarial y propiamente no se condice con el nuestro, ¿no? Ahorita también vamos a precisar justamente ello. Finalmente, lo que les venía indicando, ¿no? Si nosotros hacemos referencia a nuestro ordenamiento procesal penal, nuestro Código Procesal Penal tiene que ir en concordancia con ¿qué? Con la Constitución. De la Constitución justamente tienen que salir los principales principios y reglas sobre cómo se tiene que desarrollar el proceso penal. Entonces, es lógico y razonable que también miremos a la Constitución para ver si allí se dice qué tipo de proceso penal existe. Entonces, hay algunos profesores que consideran que la Constitución sí está definiendo algún tipo de modelo, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. Y hay quienes consideran que la Constitución no asume un determinado modelo. Por ejemplo, bueno, San Martín en su último libro sí que indica que es un sistema acusatorio, ¿no? Pero también advertía que de todas maneras la Constitución que está regulando un programa constitucional, ¿no? Landa Roy habla sobre que la Constitución supone unas bases constitucionales de cómo se tiene que estructurar y desarrollar el proceso penal, ¿no? Vayamos a algunos ejemplos justamente aquí con la toma en posición. La Constitución mexicana, en el artículo 20, así como la Constitución portuguesa, en el artículo 32, indica expresamente cuál es el proceso penal que se tiene que seguir. La Constitución mexicana habla de un proceso acusatorio y oral. Lo dice expresamente. Y la Constitución portuguesa, por otro lado, dice que tendrá una estructura acusatoria. Pero nuestra Constitución no dice en ningún artículo el tipo de modelo procesal que ha de regirse. ¿Ok? Sin embargo, y esto es de reconocerlo, que nuestra Constitución guarda cierta armonía, una mayor armonía, ¿con qué tipo de sistema? No va a ser con el inquisitivo, sino con el acusatorio, desde luego, ¿no es cierto? ¿Y ello por qué? Pues bueno, pues por lo siguiente, ¿no? Tanto la Constitución, y ojo que bajo la Constitución estamos reconociendo también que hay tratados tratados sobre derechos fundamentales que también formarían parte de nuestro derecho interno, ¿no? Si esto fuese así, nosotros estamos estableciendo que bajo el reconocimiento de todos estos derechos, dignidad, igualdad, presunción de inocencia, independencia, desde luego pues que tenemos que acercarnos o tener una más orientación con el sistema acusatorio, no con el inquisitivo, ¿no es cierto? Em, Bien, y ya atendiendo justamente al tipo de modelo de proceso penal, ¿no? Hay que atender en primer lugar cuáles son las fuentes normativas de nuestro código, ¿no? Justamente los padres del Código Procesal Penal del 2004 hacen referencia a que
hemos tenido mucha influencia de la ordenanza procesal penal alemana y del Código de Procedimiento Penal italiano, ¿no? Actualmente, digamos, varios de los autores que definen justamente el tipo de modelo en estos códigos, ¿no? Hacen referencia a que, desde luego, sus propios ordenamientos regulan modelos mixtos, ¿no? Eh, entonces, podríamos decir en primer lugar que si las fuentes del Código Procesal Penal peruano, por los propios italianos, por los propios alemanes, son calificados de mixtos, ¿cómo luego nosotros podemos decir ya que nuestro código, que ha tenido fuentes mixtas, por decirlo así, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos decir luego que nuestro Código Procesal Penal regula algún tipo de modelo propiamente acusatorio? Lo más lógico sería entender, pues, que sean mixto también nuestro modelo, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a atender ahora las características propias del Código Procesal Penal peruano. Lo que sí estamos estableciendo que en función de la Constitución, nuestro modelo en principio tendría una clara orientación acusatoria. Ya veníamos indicando desde un inicio que no hay sistemas puros. No podríamos decir, por propio concepto, que nuestro modelo sea acusatorio tal cual, sino en todo caso sería un modelo mixto con tendencia a lo acusatorio, ¿no? Porque un sistema acusatorio propiamente no existe, ¿no? Y ahora justamente vamos a ver. ¿Por qué decimos que tiene una marcada tendencia acusatoria en nuestro Código Procesal Penal? En principio, pues advertíamos que nuestra Constitución establecía una serie de derechos fundamentales que así nos hacen comprender ello. Pero propiamente, ¿no? ¿Hay una separación de funciones? Claro que sí. Justamente en los cuadros pedagógicos que estábamos viendo, dentro del sistema acusatorio, pues observábamos eso, ¿no? La separación de funciones, uno juzga y otro investiga. Fiscal investiga, juez juzga, desde luego, ¿no? El juez no actúa de oficio, ¿no? En primer lugar, ¿por qué? Porque, claro, el juez no asume la posición de las partes. El juez propiamente no puede actuar de oficio, salvo algunas excepciones que están bastante delimitadas y, por ejemplo, el concepto de prueba de oficio, a mi juicio, tampoco contraviene digamos, el ordenamiento constitucional ni procesal. Bueno, pero eso es otra discusión de todas maneras. La correlación entre acusación y sentencia, ¿no? Porque desde luego, si van a haber separación de funciones, va a haber una persona que va a sentenciar y va a haber alguien que va a juzgar, ¿no? Que va a investigar y consecuentemente va a acusar, pero de acuerdo al objeto que estamos viendo, desde luego que tiene que haber una correlación justamente entre esa acusación y esa sentencia, ¿no? Y bueno, también se considera que la prohibición de la reforma en peor es también orienta nuestro modelo a una tendencia acusatoria, ¿sí? Pero ¿por qué no podemos decir que es pleno? ¿Por qué no es un modelo acusatorio pleno? En primer lugar, porque hemos dicho que por propio concepto no hay sistemas o modelos puros, ¿no es cierto? Siempre los modelos van a tener también presencia de elementos o características de otros modelos, y justamente eso es lo que advertimos. No es acusatorio pleno, ¿por qué? Porque vamos a observar que nuestro Código Procesal Penal tiene rezagos inquisitivos, ¿no? Y un claro ejemplo de ello es la lectura de las piezas procesales, ¿no? ¿Se acuerdan que en un sistema acusatorio lo que se decía es que todos los argumentos tienen que ser justamente expresados de manera oral? Pues la lectura no es oralidad, ¿ok? Entonces se observa allí un rasgo inquisitivo. Entonces, si ya tenemos un rasgo inquisitivo, no podemos decir pues que es acusatorio al 100%. No es acusatorio. Sería en todo caso un sistema mixto con tendencia al acusatorio, ¿no es cierto? Por otro lado, y esto también llama mucho la atención, el 376.1 de nuestro código regula que se puede dar la lectura a la declaración del imputado que ha brindado en la etapa de investigación, ¿no? En tanto que en pleno juicio, por ejemplo, se acoja el derecho al silencio, ¿no? La idea justamente de los modelos acusatorios es que los propios sujetos procesales puedan brindar la información para que el juez pueda decidir en ese acto de juicio oral, ¿no es cierto? Y no, desde luego, que vayas a leer algún tipo de documento como es la declaración del imputado que ha brindado en la fase de investigación. Pues esto, desde luego, puede suponer un rasgo inquisitivo, ¿no? Entre otros más que vamos viendo aquí. Entonces, si tenemos en cuenta que hay rezagos inquisitivos, no podemos decir pues que nuestro modelo es acusatorio pleno propiamente, ¿sí? ¿Cuál es el modelo del Código Procesal Penal? Hablemos ahora sobre justamente lo adversarial, ¿no? Sobre lo adversarial. Decíamos nosotros bajo el sistema adversarial, pues que teníamos un tribunal de jurado que nosotros no tenemos,
Debido a ello, en los sistemas adversariales, pues destacaba ese carácter persuasivo de la prueba, que propiamente aquí no lo tenemos, sino que tendemos al carácter epistémico, ¿no es cierto? Allá decíamos que el juez era un juez neutral, porque desde luego él no decide, él tiene que dirigir el debate. Pero aquí nuestros jueces sí deciden, pues. Nuestros jueces sí deciden, y desde luego que como van a decidir propiamente, al momento no solamente de dirigir la audiencia, tendrán que en sus casos preguntar. Por eso es que se permiten las preguntas aclaratorias por parte de los jueces. Si bien es cierto, el juez no puede suplir alguna de las partes, el juez no puede ser parte, pero es desde luego cómo se va a garantizar justamente que pueda tomar el conocimiento e información necesaria para poder decidir, si es que también en cierto modo no se le permite participar a través mínimamente de preguntas aclaratorias. Por eso decimos pues que no es adversarial por esos sentidos. Y en principio porque nuestro juez propiamente no es un juez árbitro, ¿no? Ni siquiera se puede entender que el juez tiene que actuar de manera neutral, ¿no? El juez, en realidad nuestro juez sí decide, sí decide. Entonces, propiamente no es un sistema adversarial, pero de todas maneras hay que reconocer que hay rasgos adversariales en nuestro sistema. Por ejemplo, el hecho de que justamente haya una audiencia oral donde participan las partes. Hay adversarios también, fiscal y abogado, ¿no es cierto? Se garantiza en ese sentido un debate. La igualdad de armas, sobre todo, ¿no? En ese debate, y finalmente, pues, las técnicas del interrogatorio cruzado, ¿no? Que reconoce desde luego que si se presenta, por ejemplo, algún testigo, la otra parte puede contrainterrogar, ¿no es cierto? Entonces, son rasgos adversariales. No estamos en un sistema adversarial propiamente, pero tenemos rasgos adversariales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tal vez más lógico decir que nuestro modelo es un sistema mixto por propio concepto? No puede ser acusatorio público, no puede ser acusatorio en un sistema puro, ¿no es cierto? Es un sistema mixto que tiene una tendencia acusatoria, ¿no? Y es una tendencia acusatoria, ojo, porque tiene rasgos inquisitivos, ¿eh? Entonces, es un sistema mixto con tendencia acusatoria, desde luego que sí, atendiendo a la Constitución sobre todo, y también tiene rasgos adversariales, pero no es un sistema adversarial, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues hay que atender eso. Básicamente aquí exponemos los cuadros que, digamos, de resumen de lo que estábamos indicando, ¿no? Por eso, y aquí también es importante indicar que finalmente hablar de sistemas, hablar de modelos propiamente, ¿no? Cuando hacemos referencia a un determinado país, es hacer hincapié en un método. Hablar de sistemas, hablar de modelos, nos permite comprender las bases de cómo se tiene que orientar justamente el proceso penal. Ya sea desde un punto de vista legislativo, al momento de diseñar el proceso penal, cuando al momento de justamente ejecutar justamente esas disposiciones normativas, es decir, al momento de desarrollar propiamente ese proceso penal. Es un método, ¿no? Eso es un sistema de interpretación, es un sistema que nos va a permitir comprender cómo es que se tiene que desarrollar, orientar el proceso penal. ¿Ok? Pero ojo, y ello desde luego en consonancia con la Constitución. ¿Y por qué hacemos referencia a la Constitución? Porque desde luego que el modelo, el sistema procesal, no va a solucionar justamente todos los problemas. Hay que atender necesariamente, en ese sentido a la Constitución, ¿no? Tanto los sistemas procesales como la Constitución suponen las bases de lo que nosotros podemos entender por proceso penal. Si hubiese alguna duda, ¿no? Algún problema, algún vacío y también un problema de interpretación en cuanto a las normas, pues desde luego hay que hacer referencia no solamente a los sistemas, sino también a los modelos. ¿Ok? Bien, con eso estamos culminando, doctores. Bueno, acá había un ejemplo sobre prueba de oficio, pero lo vamos a dejar allí. Bien, doctores, si hubiese tal vez alguna pregunta, entiendo que ya me sobrepasó en cuanto a la hora, les pido la disculpa. Estimado Gerson, muchas gracias por tu participación con esta excelente introducción a los fundamentos de derecho procesal penal, tan importante pues para los participantes que desean ejercer la función fiscal. A continuación, lo que se les solicitaría a los participantes, los que estarían interesados en formular algunas preguntas, por favor, levantar la manita y se les va a ceder el micro. No hay ningún problema. Repito, si alguno está interesado en formular alguna pregunta al doctor, no habría mayor inconveniente en que pues levanten la manito conforme está el chat y
puedan realizar sus preguntas. Por este momento, voy a activar que puedan activar ustedes su propio micro para que puedan preguntar. En orden, por favor. ¿Pueden ustedes ya activar su propio micro para si tienen de repente alguna pregunta? Repito que tienen la posibilidad de desmutear su propio micrófono, no hay mayor inconveniente. ¿Sí? Isabel, ¿tal vez tienes alguna consulta? Sí, perfecto. Señorita Amanda, le hemos dado la palabra. ¿Puede usted activar su micro? Buenas noches. Sí, señorita Amanda, se la escucha perfectamente. Sí, tengo una consulta. El tema de la audiencia única, ¿está dentro de la etapa intermedia o dentro de del juicio oral final, si mal no entendí? Ese es más que nada mi consulta. No, yo me refería a la... Sí. Sí, Obra. por ejemplo, cuando una jueza de investigación preparatoria manda manda las partes a la audiencia única, ¿está dentro del juicio intermedio o del juicio final? Es lo que... A ver, yo lo que hacía referencia era la audiencia preliminar, justamente de la etapa intermedia. Lo que sucede es que en la audiencia, en esta audiencia, lo que básicamente se va a hacer es una exposición por parte del fiscal. Si este, por ejemplo, ha solicitado, digamos, la acusación o va a formular la acusación, se va a debatir la acusación, ¿no es cierto? Pero por otro lado, si es que formula el sobreseimiento, se va a discutir el sobreseimiento. Entonces, allí el fiscal hace una suerte de, digamos, argumentación de las razones por las cuales considera que tiene que haber una acusación o sobreseimiento, ¿no? Y mostrando efectivamente todos los elementos de convicción que van a respaldar esa posición. Esto se traslada a las demás partes, de manera que las demás partes también puedan presentar los medios probatorios en sentido contrario, ¿no es cierto? Y si fuese también el caso, pedir el sobreseimiento, ¿no? En esta audiencia es el juez de investigación preparatoria quien va a decidir, ¿no? Y el juez de investigación preparatoria, tratándose ya sea de una acusación o de un requerimiento, ¿no? Podrá, si considera que hay elementos suficientes para irnos a una posible sustentación incriminatoria, podría emitir un auto de enjuiciamiento, ¿no? Y en su caso, si considera que no, pues podría emitir un auto de sobreseimiento, ¿no? Pero desde luego que allí hay una serie de discusiones tanto sustantivas como procedimentales que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero digamos, en líneas generales vendría a ser eso. En la etapa intermedia se discute si toda esa investigación que finalmente se presenta a través de un requerimiento de acusación ha tenido, digamos, la suficiente entidad como para sustentar en juicio oral una posición incriminatoria, ¿no? Para intentar conseguir una condena, ¿no? Eso en principio, es a lo que me refería, Amanda. Gracias por tu consulta. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias, Amanda, por la pregunta. No sé si habría de repente alguna otra consulta por parte del público. Como he dicho, pueden levantar la manito de la aplicación, como lo ha hecho muy bien Amanda. No sé si hay alguna otra pregunta. En todo caso, lo que nos restaría ahora sería agradecer al profesor doctor Gerson Camarena por tan sucinta explicación de un tema tan complejo y, como yo lo vengo señalando, tan necesario también para las personas que están interesadas en iniciar labores en la actividad fiscal. Creo que sin estos fundamentos pues no se lograría el cometido de eficiencia dentro del Ministerio Público y las entidades del Estado. Doctor Gerson, nuevamente les estamos muy agradecidos por esta presentación.
Posteriormente, estimados participantes, vamos a hacer un receso de 10 minutos para que ingrese el siguiente participante. A los que están en Facebook, vamos a cortar la transmisión hasta aquí. Vamos a iniciarla dentro de 10 minutos con el nuevo participante. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Gerson, y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. El gusto es mío, Luchito. Quedo a lo que me comenten ustedes más adelante. Un fuerte abrazo a todos y éxitos justamente en la academia.